política salarial de la ONAPRE, y Maduro con un documento que recoge los reclamos. Un segundo grupo, liderado por Griselda Sánchez, protestó frente al Ministerio de Educación para advertir que si no pagan no hay reinicio de clases. Trabajadores de varios estados del país marcharon este jueves 11 de agosto para rechazar una vez más el instructivo ONAPRE y el pago fraccionado del bono vacacional y recreacional. Junto a los docentes universitarios están representantes de otros gremios que también padecen de lo mismo. En Caracas, los gremios convocaron a la marcha para salir desde Plaza Venezuela con el objetivo de llegar primero a la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos, donde una comisión tenía previsto entregar un pliego petitorio. Durante la concentración, antes de comenzar a caminar, los trabajadores reprocharon la presencia del diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Rafael Veloz. Entonces decía alguien, ¿por qué los políticos no acompañan las protestas de la ONAPRE? Bueno, porque los corren, porque no quieren meterle el componente político a la protesta. Entonces yo entiendo, porque luego hay gente que dice, bueno, pero es que entonces, ¿por qué salen a decir que tal, que la protesta no debe politizarse, hermano? Porque mientras no hayan políticos de oposición allí, y yo entiendo que esta es una posición, valga la cacofonía, resignada, pero en este momento hay que aplicarla. El día que haya políticos de oposición ahí, les tiran la ballena, el samuro, el rinoceronte, las bombas lacrimógenas y todo. Mientras no haya políticos, mantienen la fiesta en paz. Y esto lo digo con conocimiento, con la conciencia de saber que Rafael, si alguien ha acompañado protestas en este país a lo largo de estos años, ha sido justamente Rafael Veloz. Ha sido un tipo que ha estado en todas las protestas de este país. Esto es un espacio de los trabajadores por el reclamo de nuestros derechos. Ninguna asamblea ha venido a apoyarnos. No vayan a hacer política con nuestros derechos. Si quieren votos, que vayan a hacer su trabajo, dijo una de las manifestantes. Los reclamos generaron trifulcas entre los mismos trabajadores que estaban en la marcha. Y aquí hay un montón de tweets. Sin embargo, según Michel Caballero Palma, periodista, dice él, activistas de Voluntad Popular tratan de generar violencia en Plaza Venezuela. Sin embargo, el jefe del gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, se acercó a los predios de la marcha que ya partía a Plaza Morelos para indicarle a los líderes que no podían llegar a la sede de la Defensoría, debido a que ahí estaban concentrados los trabajadores simpatizantes del oficialismo. Si se consiguen ahí, se va a dar una matazón, dijo el político. Esto no es reprendible, esto no es reprensible, no es reprochable que Nahum Fernández, por cierto, jefe de gobierno del Distrito Capital, si usted lo sabía, yo no sabía quién era el jefe de gobierno del Distrito Capital, no me acordaba de eso. Él no es autoridad como para impedir que la gente se mate, ¿no? Bueno, sigo leyendo. El presidente de FETRASalud, Pablo Zambrano, explicó que los sindicalistas y gremios convocaron para este jueves de agosto, 11 de agosto, hecho que según su opinión era conocido por el Ejecutivo, que tenía planeado movilizarse el miércoles 10 desde Plaza Morelos a Plaza Caracas, 23 años después. Por cierto, hay que agregar, todavía siguen con la misma tontería de poner una contramarcha cada vez que alguien quiere manifestar legítimamente por sus derechos. Están concentrados en Plaza Morelos y no vamos a caer en el hecho de llegar nosotros y conseguirnos con ellos. Necesitamos soluciones de la patronal. Entregamos el documento aquí en la Defensoría del Pueblo y que ellos sigan allí, pero recomendamos a los que dirigen las masas del gobierno es que no pueden quitarnos los espacios a nosotros simplemente porque llueva, comentó Zambrano a FM Center. En vista de que no pudieron llegar ni siquiera a la Plaza Morelos, porque incluso un supuesto grupo afín al oficialismo bloqueó los accesos, cantaron el himno nacional frente al piquete policial que se dispuso allí. Otra de las manifestantes expresó que el Estado quiere gente mediocre, porque si hay capacitación, nadie defenderá al actual Ejecutivo. En tanto, en un video se muestra como un funcionario chavista impidió avance de trabajadores porque donde llegarían hay grupos del PSUV. Nahum Fernández, funcionario chavista y jefe del gobierno del Distrito Capital, impidió que los trabajadores siguieran su ruta hacia la Plaza Morelos, donde protestarían en contra de la ONAPRE debido a que en el sitio hay partidarios del PSUV. Los trabajadores le reclamaron a Fernández que ellos convocaron un día después de la actividad chavista, tiempo que el funcionario respondió que ayer no pudieron realizar la actividad por la lluvia. Mano, que chimbo todo, de verdad. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla, pero también compartiendo el audio del equipo, y vamos a ver si podemos ver este video. Pueden pasar para acá porque tienen una concentración. Ahí por un poco de gente, un poco de gente, nosotros como familia ayer cayó un balonado. Escúchame, vamos a ver un grupo de personas. Somos nosotros.
Bueno, ayer convocaron ellos a una marcha, habían convocado una marcha el día anterior, pero no la pudieron hacer porque había habido un palo de agua. Y en Monitoreamos sale la siguiente nota: PNV y GNV acordonaron zona educativa de Coro ante protesta de sindicatos contra la ONAPRE. Por cierto, uno podría decir que hay una escalada, ¿no? Que empieza la escalada, estamos en los primeros compases de la escalada represiva de estas manifestaciones. En Coro, Estado Falcón, empleados de la administración pública y gremios sindicales, si algo le admiro yo al chavismo, y admiro obviamente entre comillas, ¿no? Pero si en algo tiene pulso el chavismo, es en el manejo de la represión. Lo tienen perfectamente medido hasta que, como en 2017, por ejemplo, se les fue de las manos, pero ellos saben medir la represión. Y por cierto, aun yéndosele de las manos como se les fue en 2017, les quedaba un largo camino por reprimir en ese momento. En Coro, Estado Falcón, empleados de la administración pública y gremios sindicales marcharon este jueves hasta la sede de la zona educativa de la capital falconiana a fin de exigir el pago completo del bono vacacional y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que viola sus derechos contractuales bajo las consignas trabajador unido, jamás será vencido y UNAPRE pa'l carajo. Los trabajadores de la administración pública llegaron hasta el sector Los Platos de Coro, donde los esperaban efectivos de la PNV y GNV, quienes custodiaban el ente gubernamental. La marcha y protesta pacífica cumplieron su cometido, exigir el pago completo, y luego se retiraron del lugar. Vamos a ver si esto corre, si lo deja corre. Bueno, corre con los problemas que implica, pues, corre con los problemas que implica tener una VPN para hacer este trabajo. En Nueva Esparta sucedió lo mismo. Empleados públicos dijeron: vencimos el miedo que nos llevó al hambre. Los empleados públicos de las islas de Margarita y Coche ratificaron que no se dejarán arrebatar los beneficios conquistados con luchas desde hace muchos años. Nos lo cuenta la nota del buen amigo Lexi Guedes. Este jueves, y por segunda vez en menos de 2 semanas, trabajadores activos, jubilados y pensionados de las diferentes dependencias gubernamentales se congregaron en la Plaza de la Juventud, aledaña a la sede de la Gobernación de Nueva Esparta, en La Asunción. En el caso de los docentes que dependen de la nómina del Ejecutivo Regional, dijeron estar defendiendo sus derechos, principalmente el pago completo de sus vacaciones, tal como lo establece la contratación colectiva, firmada años atrás por el actual gobernador Morel Rodríguez y los sindicatos docentes, lo cual se traduce en un derecho adquirido de hecho y de derecho. Fermín Rivero, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela, FENATEB, capítulo Nueva Esparta, ratificó que se mantendrán en las calles mostrando resistencia a las decisiones de la Oficina Nacional de Presupuesto que llevaron al régimen chavista a fraccionarles el bono vacacional y recreacional para los docentes activos y jubilados, tanto del Ministerio de Educación como del Ejecutivo Nacional. Y Fundeuyan denunció que funcionarios tomaron fotos de manifestantes en Guárico, Barinas y Apure. Vamos a esperar que esta nota termine de cargar. Si no termina de cargar, nos vamos a la siguiente. No, si no termina de cargar, no, porque las siguientes ya tienen que ver con otra cosa. Fundeuyan denunció que funcionarios tomaron fotos de manifestantes en Guárico, Barinas y Apure. La ONG Fundeuyan denunció la presencia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro vestidos de civil haciendo registro fotográfico en protesta. Esto es una nota de Punto de Corte, no, mentira, de La Patilla. A través de las redes sociales, la fundación apuntó que dicha acción genera incertidumbre e intimidación. Además, acotaron que la documentación fue especialmente hacia los manifestantes este 11 de agosto. Como les digo, estamos en el inicio de la escalada represiva. El gobierno no se la va a calar durante mucho tiempo más. De igual forma, informaron que la ONG desplegó a su equipo de documentación en los estados Guárico, Barinas y Apure, registrando presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad y ciudadanos en manifestaciones, realizando registro fotográfico, lo cual genera intimidación a los presentes. Esto es Titulares de la Mañana. Hoy es 12 de agosto de 2022. Jaime Nestares en la
dirección de la estación, el gran Julio Pinto, en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, hacemos este programa, que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Estoy tratando de abrir esta nota del país. Bueno, si no la podemos abrir del país, la abrimos de otros medios, porque esta es probablemente la información quizá no más urgente, pero sí más importante del día de hoy, y es el restablecimiento de embajadores entre Colombia y Venezuela. Ya Colombia y Venezuela designaron embajadores en cada uno de los otros países. Si no les puedo leer esta nota, pues se las cuento. Vamos a ver, porque está el internet pichacoso. Venezuela designó como su embajador en Colombia a nada más y nada menos que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro designó como embajador en Colombia nada más y nada menos que a Félix Plasencia, que viene de ser canciller, que además es un tipo que tiene unas relaciones increíbles, un señor que tiene unas relaciones increíbles con Rusia, y por su parte Colombia designó como embajador de Venezuela a Armando Benedetti, quien ha estado en varios partidos políticos en Colombia, incluyendo la U, fue parte también del Centro Democrático, y tiene algunos señalamientos por presuntas prácticas de corrupción, pero es un diputado, es un parlamentario, Armando Benedetti, y de hecho le dijo vía Twitter a Gustavo Petro que le va a montar el comercio venezolano-colombiano en 10.000 millones de dólares, y eso va a ser miles de empleos en la frontera, etcétera. O sea, recuperar el tiempo perdido desde el punto de vista de lo económico parece ser la consigna, más que desde lo político, del gobierno de Petro en este momento, en relación con las relaciones con Venezuela. El otro gran tema del país, aparte de obviamente lo que les decía, las protestas laborales, de la designación de embajadores, aquí está, vamos a leer esta nota primero. Colombia y Venezuela, los gobiernos de Maduro y Petro nombran embajadores y avanzan en la normalización de relaciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, anunciaron este jueves el nombramiento de respectivos embajadores ante el país vecino con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. Esto lo tomó de la BBC. Maduro informó de la designación como nuevo embajador de Colombia de Félix Plasencia, quien fue canciller en Venezuela y embajador de ese país en China. En China es la cosa. No fue en Rusia, fue en China. En respuesta a la decisión del gobierno venezolano, Petro informó que el ex senador Armando Benedetti será el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. El mandatario venezolano dijo que se trabaja en un plan muy serio para la apertura programada y progresiva de la frontera común de 2.219 kilómetros. Iremos paso a paso avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales, añadió. Y ahora sí voy con el bloque de lluvias. En Socopó hay emergencia por las lluvias. Socopó, Barinas, al menos 250 familias afectadas, dice la nota de punto de corte. La población de Socopó también ha sufrido los embates de las lluvias en los últimos días. El río homónimo se creció y no solo tumbó un muro de contención, sino también afectó a viviendas de ese municipio barinés. Según el corresponsal de Unión Radio en Barinas, Wilmer Martínez, al menos 600 familias quedaron afectadas en la entidad. En el caso preciso de Socopó, el alcalde Salvador Guerrero señaló que tras el desbordamiento del río Socopó, 258 familias quedaron fuertemente perjudicadas por la pérdida de enseres, ropa y alimentos. Guerrero además confirmó que 51 familias se encuentran albergadas en la Escuela Santa Bárbara Bendita, en la cual son asistidas con alimentos, medicinas y agua potable. Y hay una nota sobre Barinas que tiene que ver con una cosa que yo les hablaba ayer, de Maduro diciendo que no había encontrado nada, de Jorge Arreaza visitando zonas y tal, en función de protector, ¿no? Y de Maduro diciendo que no había logrado hablar con Sergio Garrido. Y así dice la patilla: el encuentro entre el gobernador de Barinas y Arreaza, que deja a Maduro como un hablador. Y yo tengo que aplaudir esto, porque más allá del ventajismo obvio con el que el PSUV ejerce la política en este país, que es muy evidente y muy grosero, que esto se pueda producir
que se puedan encontrar dos políticos en una calle y que puedan hablar es democracia, y así deberían ser las cosas siempre en este país. Nunca debieron haber dejado de ser así. Ubíquenme al gobernador de Barinas, pidió a sus ministros Nicolás Maduro el pasado miércoles 10 de agosto durante una transmisión televisiva donde mencionó la lamentable situación de inundación en Socopó, municipio Sucre de la entidad llanera, originada por el desbordamiento del río. Maduro aseguró que había llamado a Sergio Garrido y que no logró contactarlo, por lo que se dirigió a sus acompañantes para que hicieran esfuerzos en ubicar al gobernador de Barinas, pero no hubo necesidad de levantar el teléfono debido a que Garrido coincidió con Jorge Arreaza, ministro para las comunas, en una de las calles embarrialadas de Socopó. Arreaza estaba junto al alcalde chavista del municipio Sucre, Salvador Guerrero, y el gobernador Garrido aprovechó el encuentro para insistir en que se requieren recursos nacionales. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, en resumidas cuentas, lo que le dijo Garrido a Arreaza es que trabajaran juntos para lograr la solución del problema que está enfrentando en este momento el pueblo de Socopó. También se me fue la nota siguiente, aquí está: acueductos en Sea, esto es en Mérida, colapsaron por los torrenciales aguaceros, y trae fotos esta nota. Como consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos días, serias afectaciones han sufrido los acueductos que surten de agua el municipio Sea del estado Mérida. Víctor Bustamante, alcalde de Sea, manifestó que las cuadrillas de la Dirección de Servicios están activadas y trabajando en los acueductos para que en las próximas horas las comunidades de Sea puedan contar con este servicio. La primera autoridad civil del municipio dijo que los acueductos de los Churruscos, el Quinó y la Varita, que surten de agua potable a la población sedeña, y Parroquia Caño el Tigre, han sido afectados considerablemente. Destacó Bustamante que el suministro de agua continuará suspendido en las próximas horas, ya que los diques se encuentran totalmente obstruidos por material rocoso, arena, árboles y deslizamientos que han ocurrido en la zona, y se requiere de muchos voluntarios para proceder a realizar labores de recuperación en los diques. Víctor Bustamante destacó que desde la alcaldía de Sea estamos trabajando, ya nuestros técnicos elaboran un proyecto que permita más adelante realizar trabajos de mayor magnitud para mejorar en lo posible esta problemática que se presenta cada vez que llueve en el municipio. El tercer tema de importancia en el día de hoy es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el avión de Mahan Air Entrasur. En definitiva, ya se apropió de él el gobierno de los Estados Unidos. Esto después de que armaran un show y fueran a la embajada de Argentina en Venezuela a entregar una carta de la Asamblea Nacional, y el rechazo del pueblo, que al final eran 4 pelagatos. Y muy interesante la televisión argentina explicando qué diablos significa la palabra jalabolas, en voz de Pedro Carreño, que le dedicó a Alberto Fernández. Así que vamos con un bloque de todo eso. Juez argentino aprobó la incautación del avión de Entrasur por pedido de Estados Unidos. El juez federal argentino, Federico Villena, esto está muy mal. No debería Estados Unidos, disponer de las cosas que incauta en terceros países, ¿no? Bueno. El juez federal argentino Federico Villena aprobó este jueves la incautación del avión iraní venezolano retenido en Buenos Aires desde el 8 de junio, haciendo lugar al pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La decisión ocurre luego de que más temprano la fiscal Cecilia Incardona hubiese avalado el pedido argumentando que es formalmente procedente y que el juez Villena era competente para resolver. El requerimiento de la justicia estadounidense se tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y los Estados Unidos, y el FBI inspeccionó el avión venezolano-iraní tras ser incautado por la justicia argentina. Agentes del Buró Federal de Investigaciones realizaron en la tarde de este jueves una inspección en el avión venezolano iraní que fue incautado por la justicia argentina tras un pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Y uno dice, después de 2 meses en el aeropuerto de Buenos Aires, en Ezeiza, ¿qué diablos va a encontrar el FBI ahí? Ya deben haber barrido 100 veces. Luego de que el juez federal argentino Federico Villena aprobara la incautación de la nave de Entrasur, los funcionarios del FBI se presentaron en el aeropuerto de Ezeiza para hacer la requisa. El diario La Nación informó que el juez además autorizó al servicio de alguaciles de los Estados Unidos a coordinar y gestionar los requisitos para la custodia de la aeronave y las tareas de mantenimiento, incluido el pago de los gastos que insuman esos servicios. Y ayer también desde Paraguay llegó una información que habla de que los tripulantes del avión de Entrasur supuestamente tendrían relación con las personas que están detrás del asesinato hace unos meses en Cartagena, recordarán, del fiscal paraguayo antidrogas, Marcelo Pecci. Autoridades de Paraguay revelaron un nexo entre los tripulantes del avión iraní venezolano retenido en Argentina y el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El ministro de Anticorrupción de Paraguay, René Fernández, destapó un presunto nexo entre los tripulantes y la organización criminal responsable del asesinato del fiscal Pecci, de acuerdo con los reportes de Infobae. Podemos decir objetivamente que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní venezolana estuvo contactada con esta persona que tiene antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico. Las autoridades investigan el caso, ya que el avión permaneció en la Ciudad del Este entre el 13 y el 16 de mayo para el supuesto traslado de un cargamento de cigarrillos. En ese periodo, los pasajeros de Entrasur tuvieron contacto con el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, encargado de traslado y hospedaje de la tripulación. El mencionado es señalado de ser el operador de la organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, encabezada por Sebastián Marcet Cabrera, con quien tendría estrecha vinculación y quien fue señalado como autor intelectual del crimen del fiscal Pecci. El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera y otras 5 personas que fueron detenidas son los principales vinculados en el asesinato de Pecci, ocurrido el 10 de mayo durante su luna de miel en Colombia. Así está dicho, cada quien le dará el valor que quiera darle esta información. Bueno, así está contado en Paraguay. Mientras tanto, del Comercio de Perú sacamos esta nota: devuelvan el avión y la tripulación, exige el gobierno de Venezuela ante la Embajada de Argentina. El Boeing 747 de Entrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa, se encuentra retenido en Buenos Aires desde el 6 de junio último. Una comisión del gobierno venezolano protestó este jueves ante la Embajada de Argentina en Caracas la retención de un avión de carga en Buenos Aires y parte de su tripulación. Horas después, la respuesta de las autoridades argentinas fue entregarle el avión a Estados Unidos. No todo se resuelve con una manifestación y a veces calladita la gente se defiende mejor. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, y diputados oficialistas en el Parlamento fueron recibidos por el embajador Oscar Laborde, a quien entregaron documentos de protesta por la retención en junio de un Boeing 747 de Entrasur, filial de la aerolínea estatal Conviasa, blanco de sanciones en Estados Unidos. Devuelvan el avión y la tripulación, gritaron a las afueras de la delegación diplomática unos 35 trabajadores de Conviasa, uniformados con camisetas y gorras de la empresa. Le entregamos al señor embajador unas comunicaciones para que las autoridades, los homólogos en Argentina, nos sentemos a hablar cuál es la situación y buscarle la mejor alternativa y la mejor solución a esta problemática, señaló Velázquez al terminar el encuentro. Esperamos que se imponga la verdad, que la justicia argentina reaccione, no lleve más esta situación plagada de ilegalidad a otros niveles, de tal manera que nuestros tripulantes y nuestro avión estén de vuelta. Y en el Universal, bueno, también sale la misma nota. Acuden a la embajada argentina para exigir la devolución del avión venezolano iraní. Esta nota también tiene su miga, esta es de La Patilla, increíble pero real. Embajador argentina recibió al mismo chavista que insultó a Alberto Fernández, y por esto es que ayer en la televisión argentina hacían chistes con el uso de la palabra jalabola. Pedro Carreño acaba de incorporar el término jalabolas al léxico común de los argentinos. El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, recibió este jueves en Caracas al diputado chavista Pedro Carreño, quien horas atrás había llamado pelele, títere, rastrero y jalabolas al presidente Alberto Fernández por el caso del avión venezolano iraní que se encuentra retenido en Ezeiza.
La comitiva que llegó a la sede diplomática argentina en Caracas está integrada por 31 diputados chavistas y el ministro de Transporte. La intención del régimen de Nicolás Maduro es presionar a la borde para que negocie con autoridades de la Casa Rosada la devolución de la aeronave que pertenece a la empresa estatal Entrasur. Según trascendió, los legisladores chavistas le entregaron a la borde un acuerdo de protesta por la retención del avión venezolano de Conviasa en territorio argentino. Carreño encabezaba el grupo que leyó su presentación ante el embajador argentino, y hay que decir, las preocupaciones de la Asamblea Nacional están muy lejos de las preocupaciones de los venezolanos promedio, porque esa Asamblea Nacional, siempre lo digo, no representa el mapa político de este país, no representa a nadie, lo cual es muy grave. Es muy grave que el presidente no represente nada, pero más grave incluso es que el Parlamento no represente a nadie, porque supuestamente la representación del pueblo en el gobierno, en el Estado, es el Parlamento. Mientras en Venezuela hay manifestaciones en todos los estados del país pidiendo dinero, la preocupación, pidiendo dinero que justamente merecen los trabajadores del país, que ya se ganaron, no es dinero regalado, la preocupación del Parlamento es defender del Parlamento, este Parlamento que, como ya digo, no es una verdadera manifestación de la representación popular. La preocupación de esta gente es defender el avión de Entrasur. Y para cerrar este bloque, aquí está la nota de La Patilla, que habla de la paupérrima marcha de trabajadores de Conviasa pidiendo la devolución del avión argentino, detenido en Argentina. Trabajadores de Conviasa y partidarios del PSUV acudieron a la Embajada de Argentina en Caracas para entregar un documento en el que se exige la devolución del avión retenido en este país desde junio. Los asistentes a esta minúscula concentración atendieron a la petición hecha por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien acusó recientemente a Alberto Fernández de retener la aeronave sin ninguna prueba de que llevaban un cargamento ilícito. ¡Qué ridiculez! Bueno, show y más show, da lástima como los usan y ellos se dejan. ¡Qué vergüenza esta gente, en serio! Ya sus cerebros no tienen reparación. Bueno, vamos a ver en Twitter, a ver si tenemos algunos de los mensajes y a ver si vemos un poquito también de la manifestación. Bueno, si tarda mucho en cargar, me voy con otra información mientras esta carga. Entrega de tierras a Irán. Maduro dijo que está listo para recibir inversión extranjera, y estos son notas relacionadas. En medio de la controversia por las revelaciones sobre la entrega de 1 millón de hectáreas de tierras venezolanas a Irán, este jueves Nicolás Maduro aseguró que su régimen está listo para recibir inversión extranjera para la producción agrícola en el país. Venezuela está lista para recibir la inversión extranjera y producir rubros de consumo nacional e internacional. Estamos en victoria permanente y vamos por más. Este es el año del crecimiento económico. Patria productiva, escribió Maduro en su cuenta de Twitter. Vamos a leer los comentarios. Bueno, los comentarios están muy terribles. Mostrar más respuestas. Ni siquiera hay muchas respuestas para el tuit de los trabajadores de Conviasa y diputados del PSUV que acudieron a la embajada venezolana en Argentina. Vamos con un momento de publicidad. Vamos a hablarles de 6:51 minutos, ya se termina el programa. Vamos a hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad, para usted o para un familiar, de una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, cualquier equipo médico que ustedes crean que pueden necesitar o que un médico les asigne, les indique, usted puede acudir a Equimédica, alquiler de equipos médicos, y alquilarlo con entrega en Caracas con muy pocos requisitos. Pero si usted desea también comprarlo, porque considera que es una mejor solución para usted, pues allí lo tiene también en Equimédica, con entrega en todo el territorio nacional a través de empresas de despacho. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o ingrese en @Equimédica _alquiler, Equimédica _alquiler en Instagram, para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Háblales también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de atención a animales de todos los tamaños. Le ofrecemos servicios como odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario, planes de vacunación, cirugías selectivas, y por supuesto para los consentidos de la casa, para los peluditos, la peluquería canina. Estamos en Santa Mónica, en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. 0414-127-7947, 0212-661-1546. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y vamos a leer algunos titulares más
muy por encima, vuelo rasante de héroes a villanos. En Anzoátegui han detenido a 9 trabajadores de la salud en las últimas 2 semanas. La detención de la doctora María Victoria Díaz Gómez, quien ejerce como residente en el anexo pediátrico del Hospital Luis Racetti de Barcelona, agotó la paciencia del personal sanitario del mencionado nosocomio, donde según los sindicalistas van 9 detenidos en un lapso de 2 semanas. Y esto que de héroes a villanos es un título muy pobremente elegido para una nota de estas características. Por tal razón, médicos, enfermeros, obreros y demás trabajadores salieron la mañana de este miércoles a las puertas del centro asistencial a exigir respeto y el cese de los constantes atropellos que están sufriendo. Fiscal Saab informa que se inició la campaña Pedofilia es Crimen. Saab afirmó que los fiscales superiores, directores y fiscales se instalarán en todas las plazas Bolívar del país para recibir las denuncias. La campaña está destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes de los depredadores sexuales que puedan poner en riesgo su identidad y seguridad. Un diputado, Ezequiel Pérez, de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, justifica el matraqueo en las alcabalas. Yo no sé si tanto lo justifica. Él dijo, bueno, lo hacen para mantenerse porque tienen hambre. El parlamentario Ezequiel Pérez considera que los efectivos le piden alimentos a los productores debido a que el gobierno de Nicolás Maduro no se los envía. Esta situación en los puntos de control del país es un hecho que ha reconocido incluso el Ejecutivo. Pérez contestó, el cuestionamiento era, ¿cómo es que los puntos de control de la Guardia Nacional tienen que subsistir con lo que le quitan a los productores? ¿Es que acaso estos quieren justificar las matracas en las alcabalas? En verdad, ahora sí no lo entiendo. Diputado, esto es injustificable. Entonces Pérez contestó, es algo que sucede en la mayoría de los centros de operaciones, comando. Ellos tienen que solicitar ayuda de los que van pasando con comida para poder mantenerse, porque el gobierno no les manda las respectivas alimentaciones. Y yo lo he dicho muchas veces, a mí me han parado en alcabala y me han dicho, ¿no tienes algo para comer? Y yo, claro, hermano, claro, es más, les preparo a veces hasta un sándwichito y un poquito de refresco, porque si algo no puedo yo, y se los digo de corazón, es ver a alguien pasando hambre. Entonces imagínense lo explosivo que son muchachos de 20 años, bajo el solazo, con hambre y con un arma. La combinación explosiva que es esa. El Tren de Aragua amenazó a un defensor de derechos humanos en Chile, te voy a matar. Rolando Jiménez, fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, la principal ONG que defiende los derechos de las personas LGBTIQ+, en Chile, recibió un llamado amenazante por parte de personas que se identificaron como sicarios presuntamente del Tren de Aragua. Terrible esto. Fernando Lugo, el expresidente Fernando Lugo de Paraguay, conocido como el padre de la patria, ex sacerdote a quien de pronto le salieron 8 hijos, está con pronóstico reservado tras sufrir un ACV y someterse a una cirugía. La intervención al expresidente y senador paraguayo se prolongó durante 4 horas, buscaron drenar un hematoma y cauterizar todas las lesiones. Y para cerrar, en Zulia, la policía encuentra el cadáver tiroteado de un oficial de la PNB. Junto al cuerpo del oficial Osvaldo Antonio Ramírez Nava, de 32 años, fue encontrado el cadáver de un joven de nombre José Rafael. Ambos recibieron varios impactos de bala, según una minuta policial. Esto ocurrió en el sector El Laberinto del municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia. 6:57 minutos. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Descansen mucho y si Dios quiere nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 700